A veces la realidad supera cualquier ficción, y lo que ocurre en esos segundos después de que la policía te para puede cambiar tu vida para siempre. Imagina esto. Vas tranquilamente por la calle, camino al trabajo o volviendo de comprar el pan, y de repente un agente se planta delante de ti y te dice que estás detenido sin darte ninguna explicación que tenga sentido. ¿Sabrías exactamente qué decir en ese momento para proteger tus derechos sin parecer culpable ni provocar un enfrentamiento innecesario? Déjamelo en los comentarios. ¿Crees que la mayoría de la gente sabría reaccionar correctamente ante una detención sin causa aparente? Vamos a situarnos en una acera cualquiera de Madrid, Barcelona o Valencia. Son las 8 de la tarde, todavía hay luz, y estás volviendo andando del gimnasio. Llevas unos auriculares puestos, tu mochila con la ropa sudada y el móvil en la mano. Sin previo aviso, notas una mano en tu hombro. Giras la cabeza y ves a dos agentes de la Policía Nacional con el uniforme azul y la placa bien visible. El que te ha tocado el hombro te dice: «Queda usted detenido». No te dan un motivo concreto. No te han visto cometer ningún delito. No hay ninguna orden judicial que tú sepas. Simplemente estás detenido. El corazón se te acelera, la boca se te seca, y tu cerebro empieza a funcionar a 1000 por hora. ¿Qué haces? ¿Hablas? ¿Te callas? ¿Preguntas? ¿Colaboras? ¿Te resistes? La respuesta, según la ley española y los abogados penalistas más experimentados, es mucho más clara de lo que crees, pero también mucho más delicada. Lo primero que debes saber es que en España, el derecho fundamental a la libertad personal está consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Ese artículo dice, entre otras cosas, que nadie puede ser privado de su libertad sino por la observancia de lo establecido en la ley, y que la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Pero ojo, porque la realidad en la calle es muy distinta a lo que lees en los libros de derecho. Un agente puede detenerte sin una orden judicial si existen indicios racionales de que has cometido un delito o si te encuentra en flagrante delito. Pero la ley también dice que la detención debe estar motivada, es decir, el agente tiene la obligación de informarte inmediatamente de los hechos que se te imputan y de las razones de tu privación de libertad. Y aquí viene el primer gran problema. Muchas veces esa información no se da mal o se da tarde. Expertos legales indican que en una situación de detención sin causa aparente, lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso y empezar a hablar sin control. La mayoría de la gente, por el simple miedo a la autoridad, suelta frases como: «¿Qué he hecho yo? No he sido. Tengo derecho a saberlo. Me estáis molestando sin motivo». Y aunque en el fondo tengas razón, cada una de esas frases puede ser utilizada en tu contra si el caso termina en un procedimiento judicial. No porque seas culpable, sino porque cualquier cosa que digas queda registrada, ya sea en la memoria de la gente, en su grabación si lleva cámara corporal, o en el atestado policial que se redacte más tarde. Por eso los abogados penalistas suelen advertir: en el momento exacto de la detención, menos es más. La legislación en España establece que tienes derecho a guardar silencio. Eso no es una frase hecha de las películas americanas. Es un derecho real que reconoce nuestro ordenamiento jurídico, derivado del derecho a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable. Pero cuidado, porque guardar silencio no significa quedarse paralizado como una estatua sin decir absolutamente nada. Significa que no estás obligado a responder a preguntas que puedan incriminarte. Sin embargo, hay cierta información que sí debes dar, y hay una frase mágica, una sola frase, que los abogados expertos en derecho penal recomiendan repetir como un mantra cuando la policía te detiene sin razón aparente. ¿Y cuál es esa frase? Es la siguiente: me acojo a mi derecho a no declarar y solicito asistencia letrada inmediata. Dicho de otra manera, y adaptado al lenguaje coloquial, no voy a hablar sin mi abogado presente. Pero en un tono tranquilo, sin desafiar a la gente, sin gritar, sin parecer que te escondes. Simplemente de forma clara y firme. Y luego, silencio. No añadas «porque sé mis derechos», ni «usted no tiene motivo», ni «esto es una injusticia». Nada de eso. Solo la frase, y después esperas. Porque esa frase activa un mecanismo legal importantísimo. Estás ejerciendo tu derecho a la defensa técnica, que es uno de los pilares del proceso penal español. Imaginemos que sigues el consejo. El agente te dice: está detenido,
Y tú, con la voz más calmada que puedas reunir, respondes: me acojo a mi derecho a no declarar y solicito asistencia letrada inmediata. A partir de ese momento, el agente tiene la obligación legal de informar al colegio de abogados para que se te asigne un abogado de oficio si no tienes uno particular. Y aquí viene una realidad incómoda. Los plazos no siempre se cumplen. En teoría, el abogado debería comparecer lo antes posible. En la práctica, en ciudades grandes, puede tardar horas. Pero incluso así, tú ya has hecho lo correcto. Has dejado claro que no vas a ser un ciudadano que suelta declaraciones espontáneas que luego puedan ser usadas en tu contra. Pero hay un matiz importantísimo que casi ningún vídeo de YouTube explica. La frase no es un escudo mágico que impide que el agente te siga preguntando. Lo más probable es que el policía insista. Te dirá cosas como: solo queremos aclarar esto. Si no tiene nada que ocultar, colabore. Cuanto antes hable, antes se va a casa. Estas frases, que parecen razonables, son trampas psicológicas muy efectivas. Porque tu cabeza te dice que lo más fácil es soltar 2 explicaciones y que te dejen marchar. Y a veces funciona. Pero otras veces, esas 2 explicaciones se convierten en el indicio que el fiscal necesita para pedir una orden de alejamiento, una medida cautelar o incluso prisión provisional. Los abogados penalistas lo repiten hasta la saciedad. Nunca, nunca, jamás expliques tu versión de los hechos sin que tu abogado esté presente. No importa lo inocente que seas. No importa que la historia sea muy sencilla. No importa que la gente parezca buena persona. Tu abogado no solo está para decir lo que tú dices, sino para evitar que digas algo mal, para matizar conceptos, para protegerte de preguntas capciosas y para asegurarse de que se respetan tus tiempos procesales. Sigamos con nuestro ejemplo. Han pasado 10 minutos desde que te detuvieron. Estás de pie, o quizá ya te han esposado. En España las esposas solo deben usarse cuando exista riesgo de fuga, de agresión o de destrucción de pruebas. Pero en la práctica, muchos agentes las ponen de forma rutinaria. Si te esposan sin motivo aparente, no te resistas físicamente. Esa sería la peor decisión. Resistirse a la autoridad es un delito del artículo 556 del Código Penal. Y aunque la detención original fuera injusta, resistirte te convierte automáticamente en un detenido legítimo por un nuevo delito. Así que, aunque te duelan las muñecas y te parezca un abuso, la estrategia inteligente es dejar que te esposen mientras repites interiormente tu frase: me acojo a mi derecho a no declarar y solicito asistencia letrada inmediata. En voz alta, solo si la gente te vuelve a preguntar algo. No cada 2 segundos. No como un loro. Con calma. Una de las situaciones más habituales en España es la detención por perfilamiento. Sí, aunque duela admitirlo, existe el perfilamiento étnico o social. Agentes que detienen a una persona simplemente porque lleva una chaqueta ancha, porque su piel es más oscura, porque va en una moto antigua o porque camina rápido mirando al suelo. La ley no permite detener por estos motivos, pero ocurre. Y si te ocurre a ti, tu arma no es la fuerza, ni los gritos, ni la amenaza de denunciar a nadie allí mismo. Tu arma es la calma y la repetición de tu derecho. Porque en el momento en que te llevan a comisaría, comienza otra fase del proceso. Ahí, ante el secretario judicial o el juez de guardia, es donde realmente puedes empezar a defender tu versión. Pero mientras tanto, en el coche patrulla, en la sala de espera o en el calabozo, sigues sin hablar. No des explicaciones a los agentes aunque te prometan el cielo. No les cuentes dónde trabajas, con quién vives, a qué te dedicas, ni mucho menos detalles de tus movimientos de las últimas horas. Solo dices: necesito hablar con mi abogado antes de declarar. Pero cuidado, porque hay una excepción importante que mucha gente desconoce. En España tienes la obligación legal de identificarte. El artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana establece que todos tenemos el deber de identificarse cuando lo requieran los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Y negarse a identificarse es una infracción grave que puede acarrear sanciones económicas de hasta 30.000 euros. Así que aquí tienes que diferenciar 2 cosas muy distintas. Identificarse significa dar tu nombre, apellidos y, si te piden, enseñar el DNI o documento equivalente. Eso sí estás obligado a hacerlo. Pero a partir de ahí, cualquier otra pregunta sobre el motivo de tu presencia en ese lugar, sobre lo que llevas en la mochila,
sobre si conoces a determinada persona o sobre si has estado en cierto sitio, eso ya es materia de declaración. Y ante esas preguntas, vuelves a tu frase: me acojo a mi derecho a no declarar y solicito asistencia letrada inmediata. Los expertos legales indican que uno de los errores más comunes es confundir la identificación con la declaración. Mucha gente, por querer ser colaboradora, empieza a contar su vida entera cuando solo le han pedido el DNI. No lo hagas. Sé educado, sé respetuoso, entrega tu documento si te lo piden y luego espera. Si el agente insiste con preguntas, le dices: ya me he identificado. Para cualquier otra pregunta quiero que esté presente mi abogado. Y punto. Sin más florituras. Ahora bien, ¿qué ocurre si la detención es completamente ilegal? Por ejemplo, un agente te para, te dice está detenido, pero no te informa de los hechos, no te lee tus derechos, no te permite llamar a un familiar y te mantiene esposado durante horas en el suelo de un callejón. Eso, según la ley española, podría ser un delito de detención ilegal, que está tipificado en el artículo 163 del Código Penal. Y si te ocurre eso, tienes derecho a denunciarlo después. Pero insisto, después. En el momento, no te enfrentes. No le digas a la gente: usted está cometiendo un delito. Porque aunque sea cierto, eso no va a calmarlo. Al contrario, puede empeorar la situación. Tú limítate a repetir tu frase y a mantener la calma. Cuanto más tranquilo parezcas, más ridículo quedará el agente si está abusando de su autoridad. Y además, tu calma será una prueba de que no suponías un peligro para nadie. La legislación en España también reconoce tu derecho a comunicar tu detención a un familiar o a la persona que tú elijas. Los agentes tienen la obligación de permitirte hacer una llamada telefónica lo antes posible. En la práctica, a veces te la dan al llegar a comisaría, a veces antes. Si te la dan, úsala con inteligencia. No cuentes detalles delante del policía que escuche. Simplemente di: estoy detenido, no sé por qué. Estoy en comisaría. Contacta con un abogado o con el colegio de abogados y que me envíen uno de oficio si no tenemos particular. No voy a declarar sin abogado. Y cuelga. No des más información porque esa llamada puede estar siendo grabada o escuchada. Aunque en teoría la comunicación con el abogado es confidencial, la comunicación con un familiar no lo es necesariamente si el agente está presente. Un aspecto muy importante que los youtubers de habla inglesa no suelen explicar bien es la diferencia entre detención y arresto en el sistema español. En España, los términos se usan a veces como sinónimos, pero técnicamente, la detención es el acto inicial de privar de libertad a una persona, y el arresto sería una situación más prolongada. Sin embargo, lo que realmente importa son los plazos. El artículo 17 de la Constitución dice que la detención preventiva no puede durar más de 72 horas. Pasado ese tiempo, el juez debe poner al detenido en libertad o en prisión provisional previa petición del fiscal. Pero cuidado, porque esos plazos no son un billete de salida automático. Muchos detenidos pasan las 72 horas enteras en comisaría sin ver a un juez, sobre todo los fines de semana o en periodos de saturación judicial. Y durante todo ese tiempo, tú no hablas. Solo cuando el abogado esté contigo, a solas, en el despacho del letrado, ahí puedes contarle absolutamente todo. Sin miedo, sin filtros, sin vergüenza. Tu abogado necesita saber la verdad completa para poder defenderte. No le ocultes nada. Si cometiste un error, díselo. Si fuiste víctima de una confusión, explícaselo. Pero siempre a él, nunca a la gente. Nunca en el atestado sin su presencia. Los abogados penalistas suelen advertir sobre una práctica muy extendida: la declaración voluntaria. A veces el agente te dice: mira, no es una declaración formal, solo quiero entender qué ha pasado para ver si te puedo dejar ir. Eso es mentira. Cualquier cosa que digas, aunque empieces con no voy a declarar, pero puede ser incorporada al atestado como manifestación espontánea, y el juez puede valorarla como prueba. Por eso la única forma segura de protegerte es no decir nada relevante hasta que el abogado esté presente. Ni una frase, ni una palabra, ni un gesto afirmativo o negativo. Simplemente silencio o repetición de tu derecho. ¿Y si eres menor de edad? Las reglas cambian un poco. En España, los menores detenidos tienen derecho a que sus padres o tutores sean informados inmediatamente y a que estén presentes durante las declaraciones.
Además, existe la figura del abogado especializado en menores. Pero el principio básico es el mismo: no declarar sin asistencia letrada. La diferencia es que la presión psicológica suele ser mayor porque los agentes pueden intentar asustar al menor diciéndole que si no habla, irá a un centro de reforma. Pero aunque dé miedo, la estrategia es idéntica. Me acojo mi derecho a no declarar y quiero que estén mis padres y mi abogado. Otra situación habitual es que la detención se produzca en el marco de un control de alcoholemia o de drogas. Ahí hay obligaciones específicas que sí debes cumplir. Someterse a las pruebas de alcoholemia es obligatorio si te requiere un agente. Negarse es un delito contra la seguridad vial que puede conllevar penas de prisión de 6 meses a 1 año y la retirada del carné. Así que en ese contexto no puedes negarte. Pero una vez realizada la prueba, si el resultado es positivo o negativo, sigues teniendo derecho a no declarar sobre otros hechos. Por ejemplo, la gente puede preguntarte: ¿cuánto has bebido? Ahí no estás obligado a responder. Tu respuesta debe ser: me acojo a mi derecho a no declarar. Ya he realizado la prueba de alcoholemia. Para el resto quiero a mi abogado. Y si el agente te detiene por un presunto delito contra la seguridad vial, el procedimiento es el mismo que en cualquier otra detención. Llegados a este punto, imagina que has seguido todos los consejos. No has hablado, has pedido abogado. Te has identificado cuando te lo pidieron, no te has resistido a las esposas y has llamado a tu familiar. Ahora estás en comisaría, en una sala pequeña con una mesa y una silla. Entra un abogado de oficio. No es tu amigo, no es un superabogado de series americanas, pero es un profesional que conoce la ley. Explícale todo con claridad. Y entonces, ese abogado irá a hablar con el juez o con el fiscal y les dirá: mi cliente se acoge a su derecho a no declarar hasta que no se motiven adecuadamente las razones de la detención. En la mayoría de los casos de detenciones sin causa aparente, el juez ordenará la puesta en libertad en pocas horas, a veces incluso con la simple comparecencia telemática. Porque si no hay pruebas, no hay testigos, no hay denuncia previa, el juez no va a mantener una detención que se sostiene en nada. Y entonces saldrás por la puerta de comisaría con un papel que acredita que has estado detenido y puesto en libertad. Ese papel es importante. Guárdalo. Si consideras que la detención fue abusiva o ilegal, puedes presentar una denuncia ante la inspección de policía o ante el juzgado de guardia. Pero eso ya es otra historia, otra batalla, y merece su propio vídeo. Lo que quiero que te quede claro es esto: la frase «me acojo a mi derecho a no declarar y solicito asistencia letrada inmediata» no es un acto de rebeldía. No es una falta de respeto. No es una obstrucción a la justicia. Es un derecho fundamental reconocido por la Constitución española y por los tratados internacionales. Es la herramienta que iguala a un ciudadano normal frente al inmenso poder del Estado. Los agentes de policía cumplen una función esencial y la mayoría son profesionales honestos que respetan la ley. Pero también hay errores, abusos, malentendidos y, en casos extremos, malas prácticas. Y en esos momentos, tú necesitas protegerte. No con violencia, no con insultos, no con gritos, sino con el conocimiento exacto de lo que dice la ley. ¿Y tú, que me estás escuchando ahora, has vivido alguna vez una situación parecida o conoces a alguien que la haya vivido? Cuéntamelo en los comentarios. Tus experiencias ayudan a otros a entender mejor cómo funciona esto en la vida real, no solo en los libros de derecho. Y si te ha gustado este video, recuerda que tenemos muchos más sobre tus derechos en España, sobre qué hacer ante una multa injusta, cómo actuar si la policía entra en tu casa sin orden, o qué significa realmente la libertad de expresión en este país. Dale a like, suscríbete y activa la campanita porque cada semana soltamos una dosis de legalidad sin filtros ni rodeos. Nos vemos en el próximo video.